¿Qué tal, familia Restauración? Un gusto poder estar nuevamente con ustedes para darle la enseñanza de esta semana. No olvidemos que durante este tiempo hemos estado hablando sobre los dones espirituales. Y quiero, para iniciar, tomar como pasaje bíblico de introducción en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Este pasaje pues lo hemos leído cada semana prácticamente, ¿verdad? De nuestros hermanos que han estado con nosotros compartiendo sobre los dones espirituales. Y quiero leerlo. Nuevamente te comento el pasaje 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7 al 11. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios, a través de su poder, del Espíritu Santo, a cada uno le es dado un don espiritual. Quizás a ti te ha dado el don de lenguas, el don de profecía, los dones de sanidad, pero los dones que el Espíritu Santo da es para la edificación de la iglesia. Hoy en día la iglesia necesita de estos dones espirituales para que la iglesia pueda caminar y vivir conforme al poder de Dios que Él nos ha dado como iglesia. Quiero también reafirmar que los dones espirituales no es de habilidad humana. No se pide, no se busca. Hay cristianos que buscan a ministros o predicadores para que oren por ellos, para tener el don que ellos tienen. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que va a la iglesia, llega un predicador y va y le dice, ¿sabe qué? Quiero que ore por mí, quiero tener ese don que usted tiene, me gustaría tener ese don que usted tiene. O a lo mejor hay situaciones donde hay gente que se acerca al ministro, se acerca al predicador, se acerca a aquel que tiene cierto don y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero tener este don, ¿puede orar por mí para que Dios me dé? Ahora, quiero reafirmar esto, de que los dones espirituales no lo da una persona con habilidad humana. Los dones espirituales es dado por el Espíritu Santo a la iglesia. No todos podemos tener el mismo don. Quizás tú tienes el don de lenguas, otra persona tenga el don de fe, pero no todos podemos tener el mismo don. Por eso el apóstol Pablo, como introducción, siempre en la iglesia de Corintio había estos detalles con respecto a las enseñanzas, a la doctrina, porque algunos creían y pensaban de que cierto don es mayor que otro. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, bueno, Dios a través del Espíritu Santo, Él da los dones espirituales. ¿Por qué? Porque aunque Dios a través del Espíritu Santo te da un don, ese don que el Espíritu Santo te da es por gracia, es por su voluntad. Es el mismo Espíritu que es el que da el don de lenguas. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, a los hermanos, decía,
cualquier don que se te ha dado a través del Espíritu Santo viene del mismo Espíritu. Hay que entender de que los dones espirituales no son, yo tengo, por ejemplo, el don don de milagros, de operación de milagros, significa que yo soy más que este don. No, sino los dones espirituales están en la misma gracia de Dios, están en el mismo nivel, llamaremos así, los dones espirituales que Dios nos da. Hoy brevemente hablaremos acerca de los dones de sanidades y el don de milagros, o más bien operación de milagros. Dones de sanidades, ¿cómo opera? Bien, los dones de sanidad es una manifestación del Espíritu Santo que permite ejercer el poder de Dios para sanar enfermedades físicas y espirituales. ¿Cuántas veces hemos leído las Escrituras en las parábolas que Jesús hizo, verdad? Y todo lo que Jesús realizó durante sus 3 años de ministerio. De hecho, cuando Jesús empezó a hacer sus 3 años de ministerio, empezó a obrar a través del poder de Dios con respecto a las sanidades y a cada uno de esos dones espirituales que él tenía, que el Padre le había dado. Entonces, son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da como Él quiere. Y vamos a abrir y vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 5. Vamos a ver un ejemplo sobre la sanidad, ¿sí?, que hicieron aquí. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7. Mira lo que hizo Pedro. De hecho, Pedro, pudiera yo decir que no solamente Pedro tenía los dones de sanidad, y no solamente tenía dones de sanidad, sino tenía también la operación de milagros. Y también tenía el don de fe. Eso significa que también Dios no solamente te puede dar un don, solamente. Aunque sí es necesario recalcar que los dones de sanidades y operación de milagros tienen que ver mucho con el don de fe. Quizás tú me digas, hermano Abisuro, o sea, entonces quiere decir que yo no puedo orar por un enfermo. Sí puedes orar por un enfermo, por supuesto, porque Dios nos ha dado la autoridad para ir y orar por los enfermos. Claro que lo podemos hacer, pero cuando Dios da ese don, que es la habilidad espiritual que Dios da al que Él quiere, significa que esa persona, ese cristiano, va a ser de ese don la habilidad para que pueda ejercer con mayor gloria a través del Espíritu Santo las sanidades. Entonces todos oramos porque tenemos la autoridad para orar por los enfermos. Y vamos a leer Hechos 3 del 6, dice, mas Pedro dijo, pero antes vamos a leer el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían en cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos al versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tómale por la mano derecha, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cuando Dios te da
el don, los dones de sanidad, se actúa conforme al poder de Dios que está en nosotros. Pedro simplemente le dijo, levántate y anda. Eso es todo lo que dijo Pedro. Y el poder de Dios hizo que este hombre, que estaba cojo de nacimiento, haya sanado. Y podemos ver también cómo Jesús sanó a una persona sin vista, que no veía. Agarró del polvo, del lodo que había ahí, y le puso el lodo en sus ojos. Miren cómo opera los dones de sanidad también. Y él simplemente le dijo, recobra la vista. Entonces, cuando Dios nos da los dones de sanidad, nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar esa habilidad puesta en nosotros. Los dones de sanidad también se pueden manifestar de otra manera. Si ustedes recuerdan, cada vez que en la iglesia se ora por alguien que está enfermo, dice nuestro pastor, vamos a orar por aquel que ahorita está hospitalizado. Y vamos a orar para que Dios haga la obra en su cuerpo físico y pueda sanar nuestro hermano. Entonces, de manera de que también, si tú tienes los dones de sanidad, también puedes orar de tal forma de que a distancia tú puedes orar para que el poder de Dios sea manifestado en esa persona que posiblemente no la puedes ver, no estás con ella, pero Dios te ha dado esa habilidad espiritual para que tú digas en el nombre de Jesús. Por eso es importante también que entendamos que tiene que ver mucho la fe que hay en la persona dada estos dones de sanidades y operación de milagros. Ahora, vamos a leer Juan capítulo 4, del 49 al 52. Mira qué dice. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve. Mira lo que es la obra, cómo opera también este don de sanidades. Jesús le dijo, ve y tu hijo vive. Simplemente Jesús le dijo eso. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mira qué tipo de enfermedad tenía el hijo de este noble, de esta persona, vamos a llamarle importante. Simplemente Dios, Jesucristo, le dijo, ve, tu hijo y vivirá, porque tu hijo vive. Entonces, la operación de este don también es para que a través de que nosotros estemos en un lugar, también el poder del Espíritu Santo hace la obra a cierta persona que quizás está en otro lugar, como Jesús oró por él. Hay oraciones de sanidad donde las enfermedades son al instante, como también las sanidades son en proceso. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Jesús sanó a los 10 leprosos.
Dice la palabra que mientras iban, fueron sanados. Entonces, los dones de sanidad operan también de cierta forma, como lo hemos visto ahorita. Ahora, los dones de sanidad también son dados para, específicamente, Dios da un don para que tú puedas usar esa habilidad para sanar a alguien con una enfermedad física, por ejemplo, un cáncer. Por ejemplo, una enfermedad incurable. No solamente son enfermedades físicas, por ejemplo, como que su hijo estaba con fiebre por muchos días y Dios lo sanó, fue sanado, como enfermedades también físicas de nacimiento o enfermedades físicas incurables. Entonces, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en esas personas que necesitan ser sanadas por el poder de Jesús. Operación de milagros. Simplemente estamos dando ciertos puntos importantes para poder entender sobre estos dos dones de poder. En este caso, fe también, que es don de poder. Ahora, operaciones de milagros. Operación de milagros es una manifestación de poder que sobrepasa la acción lógica, racional, ordinaria de toda ley natural en la tierra. Entonces, el don de hacer milagros es la capacidad otorgada por Dios a través del Espíritu Santo para hacer algo que no se puede realizar por medios naturales, humanos, intelectuales, con habilidades, con talentos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, versículo 1, habla acerca de que Dios hizo un milagro ahí, cuando abrió el mar y el pueblo de Israel cruzó el mar. Ahora, el poder de Dios de hacer un milagro es sorprendente para una persona normal. Pero para nosotros, creer en el poder de Dios es algo natural, porque vivimos ahora en el Espíritu. Pero humanamente hablando, la operación de milagros es sobrenatural. Desde el Antiguo Testamento, el poder de Dios se había manifestado haciendo estos tipos de milagros, que verdaderamente milagros que no sobrepasa la acción lógica, racional, ordinaria de toda la ley natural en la tierra. Y estamos viendo un ejemplo de ello. Ahora, vamos un ejemplo en el libro, otro ejemplo del libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 36 al 40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermo y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí,
le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Este es un milagro que Pedro hizo. Los dones de operación, el don de operación de milagros, es algo donde el poder de Dios hace cosas sobrenaturales que verdaderamente nuestra mente quizás no pudiera entenderse o no pudiéramos entender. Pero el operar milagros es un don que Dios da, y se requiere verdaderamente del don de fe. Y podemos ver cómo otros milagros que también Jesús hizo, el resucitar a Lázaro es uno de ellos. Podemos entender que el hacer milagros es solamente la obra poderosa de Dios a través del Espíritu Santo. Hay muchos detalles con respecto a esto, pero sabemos que el tiempo es muy corto. ¿Cómo puedo crecer y desarrollar estos dones? Porque a lo mejor yo tengo ese don, hermana Abisur, yo tengo ese don, pastor, yo tengo ese don, Pastor Roy, tengo ese don, pero ¿cómo puedo yo crecer y desarrollar esos dones que el Espíritu Santo me ha dado? Bueno, caminar en el poder del Espíritu Santo, vivir bajo su autoridad, estableciendo siempre una comunión con Dios y a través de su palabra. Es decir, activar, producir y manifestar el poder de Dios que está en ti. Esos dones y habilidades que Dios te ha dado. Es una bendición, hermano, que el Espíritu Santo nos haya dado don, para que a través de ese don sea manifestado Dios. Hoy la iglesia necesita esos dones que empiecen a fluir, que empiecen a manifestarse para la edificación, para el crecimiento de la iglesia. Y quiero terminar con esto. Cada don por el Espíritu Santo que es dada a nuestra vida, tiene la finalidad de edificar a su iglesia. Cada don, hermanos, cada don que se nos ha sido dado es para la edificación de la iglesia, para vivir y caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos instrumentos de Él. No olvidemos que tú y yo somos instrumentos de Dios para la iglesia. Familia Restauración, es un privilegio de poder compartir esta pequeña y breve porción de la palabra, que claro, hablando sobre los dones espirituales es poco extenso, habrá algunas preguntas, pero sé
que ahí tu líder, alguna duda, él te podrá ayudar y responder para algún detalle, alguna duda que tú tengas. Pero aquí lo importante es que si tú tienes un don, ejércelo, empieza a ejercer, empiece a manifestar ese don. No olvidemos que los dones de sanidad y lo que es el don de operación de milagros, solamente el Espíritu Santo es el que puede darnos a nosotros para ejercer y así poder la iglesia ser edificada. Dios les bendiga.